tenemos que hacer algo porque son esfuerzos que no se pueden quedar y que no puede depender de que gobiernos federales como que está pateando todo lo que se había construido en temas ambientales, destruyan. O sea, ahorita tiene que ser la ciudadanía la que construya precisamente eso. De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán. Bienvenidos, episodio número 33. Seguro. Sí, ¿Seguros? Bueno, me vale madre si son 33 o 34, pero 30 y poquito. 31 buen y los que siguen. Ya son muchos episodios. Tenemos una entrevista más. Como saben, ya estamos entrevistando cada episodio porque creemos que así ustedes podían agarrar muchísimo más valor de cada uno de nuestros episodios. Mari Carmen es bióloga y es maestra en medio ambiente con enfoque de sostenibilidad. Ha tenido una trayectoria en temas de activismo impresionante. Así como la ven de 17 años, Mari Carmen ha tenido una trayectoria increíble. Ha acudido a 5 COPs. Prácticamente ella llega y llegan y, ay, pase usted. Llega Cristina Figueres. ¿Qué pedo? ¿Cómo está? En verdad, o sea, estuvo en la 15, 16, 17, 19, 20 y las que siguen, las que faltan, ¿no? Fue directora directora ¿En cuál general. fue la que se firmó el Tratado de París? En la 20, yo no estuve en la de París, fue en la 21. Ok. Creo, 21 22. Uy, no atinaste. Un poquito. Justamente. Pero estuve cuando todo valió gorro con Kioto, entonces cuenta en la historia. Ay, no manches, ¿lloraste? En la 15, sí, claro, lloré, marché, me peleé, ajá. Ay, no. Bueno, aparte de esa trayectoria de activismo, Mari Carmen estuvo del otro lado de la moneda con aquellos que odiamos tanto, ¿no es cierto? Del otro lado de la moneda en el servicio público, siendo directora general de medio ambiente de la ciudad de Salamanca y también lo fue de la ciudad de León, Guanajuato. Ahí es donde la conocemos. Y actualmente es directora general de Implementa, una agencia encargada del diseño e implementación de programas y proyectos basados en evidencia científica y orientada a resolver problemas que, reconociendo la realidad local, regional, incrementan la capacidad de resiliencia de las comunidades y ecosistemas con un enfoque de desarrollo sostenible. O sea, ahora es la encargada de decir a los políticos qué hacer. Pero ahorita nos va a platicar un poquito más sobre eso. Con nosotros, Mari Carmen Mejía Alba. Bienvenida. Gracias por invitarme. La neta es que estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que es una de las primeras entrevistas que tengo ya fuera del servicio público. Con esa presentación me da más gusto, pero gracias. La verdad es que se siente muy bonito conocer a gente tan joven en temas. Ojalá tuviera 17. La neta es que no, ya. Nosotros también. Ya tengo Por doble. 2. Entonces, pero bueno, la neta es que me da mucha emoción porque les digo, es una de las primeras entrevistas que tengo ya en un formato fuera del servicio público. Después de 9 años, me aventé 6 años de directora de medio ambiente en Salamanca. Ya ahorita estoy así como emprendiendo y volteando a ver otros nuevos esfuerzos que pues me emocionan y que sobre todo me emociona mucho poderlo hacer platicando y cotorreando con gente que también la apasiona y que también está en el tema. Muchísimas gracias por estar aquí, por darte el Gracias espacio. a ustedes. Oye, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos en el tema? ¿Qué te apasionó? ¿Qué te prendió esta semillita? Porque a veces es mucho de a cada quien, ya es el video de los tortugas sacándoles el popote por la nariz, o ya sea viendo los polos, a los osos polares agarrados a un iceberg derritiéndose. ¿Qué fue lo que a ti te dijo, madres, tengo que empezar a actuar? Y pues, ¿cómo te empezaste a involucrar? Fíjense que en mi caso fue un tema que la neta empezó desde niña. Porque, como todos los cantantes que dicen, yo siempre quise ser artista. No, pero la neta es que en mi caso, mi papá es biólogo. Mi papá estudió biología también en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, todo el tiempo estuvo trabajando en temas involucrados, desde temas de pesca, ha trabajado mucho en el tema de servicio público. La verdad es que desde niña siempre estuve empapada en esos temas, pero como que lo veía tan común que tenía que acompañar a mi papá. En algún momento trabajó en la Profepa, a temas de operativos a la línea de fuego aquí en León, para ver decomiso de animales y luego acompañarlo a dejar al zoológico. Entonces, temas así que la neta yo veía como muy comunes y yo quería ser médico. Ajá. Okay. Entonces,
como veía tan común ese tema, No sabías que era un problema tan grande. no sabía que era mi pasión, o sea, como que lo normalicé mucho durante mi niñez. Todos tienen y la todo el vida tema. así, ¿no? Claro, Todos o sea, van a todos rescatar van a animales. vacunar patos, a la presa de Silva, claro. Entonces, ¿Se vacunan los patos? no, es que fíjense que en los 90s es un tema que, me sentí muy vieja, pero sí. En los 90s hubo un brote de botulismo aquí en el estado y en la presa de Silva se empezaron a morir cañón un buen de patos, de aves migratorias que hay aquí en uno de los recintos mayores de aves migratorias es presa de Silva. Llega mucho pato canadiense y se empezaron a morir patos y nadie sabía por qué. Y hubo un tema de botulismo que fue regional incluso, pero pues aparte están de acuerdo que en ese entonces no era como que un tuit y ya todo el mundo sabía que había botulismo. Era un tema muchísimo más Nunca había escuchado la palabra. Ajá, es una enfermedad entonces que da las aves. Entonces, ahora, igual y no es botulismo, o sea, yo me acuerdo que era botulismo, pero, googleenlo mejor. Pero el tema es que hubo un tema de enfermedades y aquí en el estado, como fue un problema muy cañón por las aves migratorias, se hicieron operativos para vacunar las aves migratorias en Presa de Silva y en algunos otros puntos del estado. En aquel entonces autoridades, supongo que del estado y la federación. Y bueno, pues entonces yo la neta es que ese tipo de cosas las normalicé siempre mucho. fue tu vida. Y entonces yo quería ser médico. Cuando estaba en la prepa, que un día me llevaron a la morgue. ¿Por qué? Porque maestros. Un profe. Claro, Okay. no, un profe en la prepa, ya en el bachillerato de medicina. Cuando llegué dije, claro que no, yo no quiero esto en mi vida. O sea, no, ¿en qué momento yo pensé que podía con esto? Y y aparte lloro de todo, me involucro con todo, cero voy a poder con eso. Entonces, de ahí, como que empecé a dudar y ya estaba en biológico y empecé como a pensar, pues, siempre me ha encantado el tema de vacaciones, he ido a trabajar con mi papá, siempre ha sido como algo que me ha gustado. Y chistosamente yo tenía como mucho miedo en ese entonces decirle a mis papás, como, siempre no quiero ser doctora. Y cuando les dije, estuvo bien chido porque mi papá como que le dio mucho gusto de que sin obligarme o sin tenerme que decir, yo haya elegido el tema y ya. Me fui a Aguascalientes a estudiar biología. Y tu papá así, puros contenidos, todos guácala la súper, medicina, así por ahí escondidos los mensajes. Subliminales en todo, no medicina, sí biología, no, la neta es que estuvo, y por ejemplo tengo un hermano que toda la vida quiso ser biólogo y es médico. Entonces, entonces fue como muy chistoso, pero vaya, entré a biología a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la neta es que yo tenía una idea en tema de biología muy puntual a esto que les platico de animales, laboratorio. Hay un tema del perfil biológico que creo que es una de las cosas de área de oportunidad en la educación universitaria de México, sobre todo en el tema de biología, que está muy encarrilado al tema laboratorio o investigador o X o Y, muy, muy encasillado. Y el tema de gestión ambiental y el tema de política, la neta es que no está. Muy olvidado. Está como una optativa, está como muy, muy, muy a lo lejano. Y yo conforme fui avanzando en la universidad, me di cuenta que claro que me apasionaba toda la parte técnica y toda la parte que tienes que entender, pero de nada sirve toda esa parte técnica si no hay una vinculación, creo yo, de toda esa parte técnica científica con la toma de decisión y que se convierta en política pública. Entonces, era bien chistoso porque de todo mi grupo de generacional y había muy pocas personas a las que nos interesaba el tema de gestión ambiental. Entonces tuve que tomar clases con la gente de ciencias ambientales y tuve que andar como rondando en optativas. Y justo en la universidad siempre he sido súper argüendera. O sea, también eso, punto y aparte. Eso no es algo con lo que es algo que naces. siempre, o sea, ¿quién viene? Yo. El bailable, yo. En la poesía, claro. Entonces, la posada. Sí, ¿quién? ¿Quién pone su casa? Yo. Entonces, siempre he sido argüendera. Entonces, cuando estuve en la uni, me enteré que existía la sociedad de alumnos y junto con mis amigos, con mis mejores amigos de la uni, formamos la sociedad de alumnos y de ahí empezamos a crear el Congreso de Ciencias Naturales, que después me metí después ya a la Federación de Estudiantes ya general de la universidad
y ahí fui secretaria de Medio Ambiente de la Federación de Estudiantes. Wow. Entonces, ahí empezamos temas ya de... En ese entonces se daba unicel en la cafetería, por ejemplo, de la uni, y nos metimos a temas de campañas de prohibir el unicel para que en los nuevos contratos de las cafeterías pues les exigieran ya temas de plástico no de un solo uso. Es patético que todavía hay universidades hoy en día que dan. O sea, y eso les estoy hablando de, 2009, ya... Me iba a decir los 90s. No, que pues, o sea, está bien que sí, pero tampoco tanto. Entonces, de ahí empecé con ese tema en la Federación de Estudiantes, y justo cuando empezamos con la onda de la campaña de unicel y eso, conocí que había un grupo de jóvenes interesados en temas de gestión ambiental y medio ambiente, que la neta todavía, o sea, no existía Greta, ni todo este movimiento que ya había como un eco, era como... Todavía no era ser muy lejano, la neta, todavía era como raro que te interesaban esos temas. Entonces, conocí un grupo que se llamaba Geojuvenil, que no sé si algún día escucharon hablar, fíjense qué lejano. Entonces... Geojuvenil era un grupo de jóvenes líderes ambientales que escogían por estado, en aquel entonces la Semarnat, cuando sí hacía algo la Semarnat. Entonces, ahí había un centro de el Secadesu, que la verdad es que desconozco ahorita si todavía exista, y si existe, si tenga recursos. Entonces, no lo hemos escuchado. Otro INADEC. Entonces seguramente no. Pero era un centro muy chido que tenía recursos para formar liderazgos ambientales en los estados, y había consejos consultivos que había un lugar en esos consejos consultivos ambientales para jóvenes, y salían de los consejos de Geojuvenil. Entonces, nos invitaron como Federación de Estudiantes a un congreso a Colima, y ahí conocí una red de jóvenes bien chida a nivel nacional, que traían movimientos de Oye, se agua me y puso juventud. chinita la piel porque me lo imagino perfectamente. Estuvo padrísimo, la neta, porque se los juro que cuando llegué ahí fue así como ¡pum! Me explotó absolutamente todo, y fue ahí donde encontré como el primer clic de a lo que me quería dedicar dentro de la biología, o sea, porque luego te pasa, no sé si les pasó, pero escoges carrera y ya que estás en la carrera así como de, qué chido, pero ¿y para dónde, no? Entonces, fue justo en ese momento que dije, ya, o sea, sí hay algo dentro de la biología que neta me levanta esa pasión cañón. Y ahí formé parte de la red Geojuvenil, nos llevamos la representación a Aguascalientes, porque ya era toda en la universidad. Hicimos un congreso nacional de jóvenes líderes ambientales, y hicimos un buen, así como de movimiento. Así me tienes, shields, todo eso, claro. La neta es que estuvo muy, muy padre, porque fue una época en la que, como que en ese momento no lo notábamos, pero sí, por ejemplo, todo este tema, por ejemplo, de movimiento, era pagado por el gobierno federal, y no por el tema de que, oye, vas a escribir lo que yo diga, la neta, o sea... En ningún momento fue como que te obligaran a... Simplemente, de verdad, era un semillero de liderazgos. Y yo a la fecha conozco todavía, pues tengo mucho contacto con banda de aquel momento, que está en lugares de toma de decisión. Sí, es lo que te iba a decir. Seguramente se fue un catalizador para líderes ambientales, ya que ahorita, años después, es muy neta. Digo, tú solita... Sí. Y me imagino que así hay muchos tús en todos los estados que a partir de ahí surgieron y se dieron cuerda entre ustedes. Exacto, entonces era bien chido porque había, obviamente como en todo, porque es normal, somos seres humanos, hay grilla, hay esto, y obviamente en ese momento veíamos a las hermanas como... no nos conten. Y ahorita eso extrañamos a las hermanas de 2007. O sea, ahorita ya quisiera, ¿no? Entonces, la neta es que, por ejemplo, cuando hicimos ese grupo de jóvenes, hicimos declaratorias, por eso me hace un buen de clic todo lo que están haciendo con COI y todo, porque hicimos la declaratoria de las y los jóvenes mexicanos frente a la crisis climática en aquel entonces. Allá. O sea, entonces... Bueno, no es tampoco hace tantísimo. Pues sí, si la me verdad dijeras es que... a los 70s, no. Pero, o sea, ya estamos hablando de que ese era el gobierno de Calderón, ¿no? Justo era con Felipe Calderón. O sea, ahí Calderón ya traía una agenda ambiental. Miren, la neta, y miren, yo no estoy en ningún partido político, pero independientemente de partidos políticos, la neta es que Semarnat trae un camino
de fortalecimiento institucional, precisamente con bases técnicas y científicas, muy, muy chido. Claro. Claro que con sus áreas de oportunidad, claro que con sus grillas, seguramente con sus áreas de temas de corrupción en algún lado, porque es tan enorme el tema que es imposible, no, pero había un camino. Claro. Y en aquel momento el secretario era precisamente Elvira Quesada. Y este tema de Secadesu, pues les digo, mínimo había para pagarle a 1 o 2 jóvenes por estado para llevarlo a la Ciudad de México, para que se juntara con los jóvenes, capacitarlo durante 3, 4 días, pagarle absolutamente todo y que ese grupo de jóvenes formaran una declaratoria. Y eso, de verdad, lo que dice es un catalizador, porque la neta, Qué el bonito. encontrar gente Ajá. de otros estados, de todo, pues está bien chido. Entonces, encontramos eso, y en ese momento conocí a una persona que a la fecha se llama Fernando Ausin, luego los voy a conectar. Es un grupo bien chido que se llama Biotú, que es uno de los primeros que empezaron temas de educación ambiental vivencial Ok. en Jalisco. Ellos tienen su base en Ajijic, me parece, y hacen temas de educación ambiental. Él formó un movimiento que Biotú es un camión sustentable Ok. que funcionaba en aquel momento con aceite vegetal. Él renunció absolutamente todo, vendió todo, compró ese camión y daba la vuelta por toda la república dando pláticas de educación ambiental en el Tenemos camión. que ir a Jijic a Tienen que entrevistarlo. comenzar ¿saben qué vamos a hacer un día? Vamos a juntar todo este movimiento que traen ustedes con los que en aquel momento estuvimos haciendo Ok. eso. Los rockstars de los 2000. Exacto, como un algo. encuentro Tenemos que armar porque la verdad es 90s que- Pop Tours Ándale, meets. exactamente, ambiental. Entonces tenemos que hacer algo porque son esfuerzos que no se pueden quedar y que no puede depender Sí, de que claro. gobiernos federales como que está pateando todo lo que se había construido en temas ambientales, destruyan. O sea, ahorita tiene que ser la ciudadanía la que construya precisamente eso. Claro. Entonces, pero bueno, conocimos a Fernando Ausin, conocimos, lo hablo en plural porque pues con el grupo de gente con el que estaba en la Autónoma de Aguascalientes fueron. Entonces, en ese momento, él nos invitó a ir a la COP15, que era en Dinamarca, en Copenhague. Él nos hizo favor de apoyar con el tema de acreditación a mí y a otro muy amigo mío que se llama Alberto Carmona, que ahorita también está en temas de cambio climático, y fuimos representando a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en aquel momento. Manches. El rector, como habíamos hecho lo de Unicel y estábamos en la Federación de Estudiantes, nos apoyó con los boletos aéreos. Para el hospedaje tuvimos que mandar un video en YouTube que en aquel momento era, Era muy nuevo. sentados hablando de por qué queríamos ir a la COP15 y de dónde éramos. Lo recibía una red que se llamaba Copenhagen, que se dedicaba a recibir activistas y buscarles hospedaje, y nos recibió una persona desconocida que confiamos ciegamente y llegamos. Claro. Y estuvo bien chido porque llegué a la COP15 y ahí fue el segundo encuentro donde de verdad dije, es que no hay duda, o sea, Este es mi mundo. claramente es esto. Entonces, Ok. y estuvo bien chistoso porque a la COP15 yo llegué como si supiera que iba, pero la neta, No tenés ni idea, claro. y cuando llegué y vi a todo el mundo corriendo y esto y lo otro, etcétera, yo decía, ¿y aquí para dónde? Y me volteé a ver con Alberto y decimos, tú camínale como si neta Supieras que supiéramos sí. a dónde, tú decides. Sí, Entonces, sí, al caminábamos, pero neta era como un estrés porque no sabíamos qué onda. Y no sé si conozcan a Sandra Guzmán. Sí, claro. La tenemos Sandra ahí en Guzmán. la mira. La tenemos en la mira. Sandrita, si escuchas esto de Es- puro churro. Sandra, mi hit, uno de los gurús que tenemos junto con Jorge Villarreal y todo, porque justo Sandra Villarreal, Jorge Villarreal, Sandra Guzmán, Jorge Villarreal y toda la banda que ahorita son de los masters en todo esto de activismo climático. Sandra fue de las únicas personas junto con ellos que se sentó junto con que hizo un stop a su agenda y nos dijo, a ver, chavos, vengan. Esto es la COP. Esto es lo que tienen que Cop for seguir. Dummies. Así, sí, literalmente nos hizo un espacio en su agenda para darnos el COP for Dummies junto con Jorge, que también los voy a conectar con ellos porque está trabajando con Adrián Fernández y con temas bien interesantes de cambio climático. Entonces, ellos fueron quienes nos dijeron, por aquí, y ustedes, ¿de dónde vienen? ¿Qué onda? ¿Qué quieren? Y fueron unos super masters en ayudarnos como a encarrilar todos esos esfuerzos. Ahí, ¿ellos cómo iban? Ellos iban como parte de asociaciones civiles
Ok. De diferentes lugares. Creo que Sandra en aquel momento estaba con SEMDA, con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Sí. Ok, ya. Y Jorge, la verdad es que no recuerdo con qué asociación estaba, pero vaya, estuvieron ellos apoyándonos cañón. Y ya estuvimos 2 semanas en Copenhague. Okay. Y las 2 semanas de la COP fue justamente cuando había terminado el protocolo de Kioto y fue la primera COP de Obama. Entonces fue bien chido porque como que nos llegó esa parte y estuvo muy padre como poder hacer eslabón con tanta gente de tantos lugares y ahora ya de Latinoamérica, etcétera. No manches, qué fregón. Entonces, cuando regresamos a Aguascalientes, pues claro que regresamos con mil y Claro, cosas sí, de sí, qué sí. hacer y en aquel momento había una asociación que se llamaba 350.org, no sé si lo ubiquen, pero fíjense, en aquel momento... Estamos conociendo muchas cosas. Sí, ya sé. Muy vintage. Y aparte yo me siento como... Muy vintage. Como el abuelito de los Simpson cuando están contando los del naranjo. Todos aclamamos a los héroes de Springfield que devolvieron. Sí. De Sherryville, así. Entonces, bueno, o no, de limonero era. Entonces, bueno, X. El tema es que así me siento. Entonces, 350 era una asociación que luchaba porque las partes por millón de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera no rebasaran las 350 partes por millón. Creo que ahorita ya vamos en 400. No hicieron buena chamba. Ajá, no, claramente. Pero yo también tengo stickers de 350 Okay. y mi playera muy orgullosa porque en aquel momento era como el movimiento. Entonces regresamos a hacer Aguascalientes 1001 cosas en cuestión de redes y declaratorias. Fíjense, después de eso, de la COP15 empezó la COP16 y fue en México, fue cuando fue en Cancún. Ujú. En aquel entonces las negociaciones a nivel internacional, la neta es que estaban rotas después de lo que había pasado en Copenhague. Ujú. Y el gobierno Semarnat en aquel momento hizo un trabajo cañón junto con Relaciones Exteriores, que estaba Patricia Espinosa de canciller, Ok. estaba Elvira Quesada en Semarnat, y ellos restablecieron las negociaciones gracias a toda la negociación para poder, porque en aquel momento en Copenhague sale un documento que se filtra de un posicionamiento que ya tenía la presidencia de la COP de Copenhague. Si lo googlean seguramente encuentran toda la novela. Entonces todos los países se enojan porque piensan que Dinamarca ya tenía acordado en lo oscurito todo el acuerdo. Se cae el acuerdo de seguimiento a Kioto y es donde empieza como un periodo de oscurantismo de no saber qué iba a pasar y si iba a haber otro acuerdo. Entonces en Cancún fue cuando gracias al esfuerzo, no por nada, Patricia Espinosa está liderando tantos temas. Entonces, ella lidera todo esto, hace que vuelvan a haber confianza junto con los países parte para poder negociar. Y después de Cancún, o en Cancún, sentar las bases para lo que ahora es el Acuerdo de París. Ujú. Órale. Entonces, es un trabajo bien, bien cañón. Y para llegar a Cancún, la Semarnat hizo nuevamente con Secades una convocatoria y nos fuimos a La Chatao, Oaxaca, una experiencia padrísima, Ok. porque no teníamos señal de absolutamente nada, era un campamento donde nos llevaron a todos los jóvenes a hacer esta declaratoria. La declaratoria se imprimió, luego Misraim del Instituto de la Juventud le dejé algún catálogo, luego se los voy a pasar. Ok. Sería un honor. Un papiro. Con la declaratoria. Un pergamino. Pero un pergamino con la declaratoria. Pero la neta es que está bien padre porque pues fue un esfuerzo de estos semilleros que al final de cuentas pues ya les resumí absolutamente todo, pero de ahí justamente fue donde nació mi pasión y regresé. Ya que llegaste a la cima, ahí me di justamente, cuenta. Ahí la neta es que cuando regresé ya a la universidad, pues claramente acabé la Pero carrera. Todo esto en universidad. Todo esto fue en la ¿no? Es que universidad, está ajá. cabrón. Ok, Entonces, wow. cuando termino la carrera, yo ya tenía como una visión muy clara de que claro que me apasionaba el tema biológico, científico, pero que lo mío era el tema de gestión ambiental y que hacia allá quería como ir. Entonces, salgo de la carrera, me ofrecen trabajar en la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de aquí de Guanajuato después de estar 6 meses en Aguascalientes. Lo que es la ESMAOT ahorita. No, la PAOT. Antes ok. era Propaeg. Ok. Ahora es la PAOT, después del Código Territorial. Entonces, entro ahí de inspector ambiental en la Propaeg y como que ahí yo era así como, ay, pues qué padre, pero
Ajá, ¿y luego? yo iba para allá. Ujú. Entonces, en la O PAOT... sea, inspector es algo muy técnico. Es algo y tú muy querías técnico algo más porque de toma de decisiones. exacto, no, más bien era tema de activismo, o sea, para mí fue como un choque de entrar con todo este Impulso que traías. impulso que les estoy hablando y llegar a mi escritorio en la Proco así. Y ahora, la declaratoria y la red, ¿qué onda, no? O sea, Ok. ¿cómo le hago para ahora todo ese empuje? Pues esto es lo que hay. Ujú. Y esto es lo que realmente está vigilando la Procuración de Justicia Ambiental, que es por lo que yo traigo todo el viaje y el rush del cambio climático. Pues órale, aquí está realmente lo que hay que... Y ahí fue como un choque bien cañón, porque pues todo este rush está bien padre, y los viajes y la declaratoria y las redes y el cotorreo que se arma con los ambientalistas, pero pues ya a la hora de aterrizarlo, pues claramente no es lo mismo y te encuentras con un choque de que la realidad es totalmente diferente. Entonces, en la Procu, en aquel momento le presenté al procurador, que era el arquitecto Luna Mercado, un proyecto para hacer un tema de liderazgo juvenil dentro de la Procuraduría Ambiental. No manches, ¿qué crees que pasó? Me dijo que sí. Ah, Ok. sí. Me dijo que sí. Organizamos un... Es que lo platicaste como que iba hacia acá. o sea, me dijo que sí. Yo la neta es que yo juraba, o sea, dije, pues ya entré a la burocracia, ya tengo que checar con mi huella, pedo ya se acabó, ya, ¿no? Entonces como que no me senté a gusto, preparé ahí un proyecto con una iniciativa que se llamaba iYouth, que era rumbo a la COP de Sudáfrica. Ahí conocí a Danae Espinosa, justamente. Ah, ok. Entonces, Danae, un besote, Oli. chulada. Entonces, justamente, le presenté el proyecto al arquitecto y me dijo que sí. Me apoyó cañón y la Procuraduría organizó un congreso de jóvenes aquí en Guanajuato, para buscar liderazgos ambientales. Y se hizo un congreso que se llamaba Youth. O sea, copiaste lo que hizo Semarnat y ahora lo hiciste en el estado, pero a través de la Procuraduría, que era pues Órale. donde me dieron chamba, ¿no? Ujú. Entonces, hubo una iniciativa que se llamaba iYouth, que en aquel entonces la organizaba una asociación que se llamaba PIDES, que es donde estaba Danae, por lo que la conocí. Y yo conocí esa iniciativa y dije, pues yo trabajo aquí, le voy a decir a mi jefe que si lo hacemos. Me dijo que sí, nos unimos a la iniciativa como Procuraduría, hicimos diversos congresos en todo el estado y a partir de ahí estuve como un año, yo creo, en la Procuraduría, y en aquel momento iban a hacer las elecciones en Salamanca, porque aparte la Procuraduría estaba en Salamanca. Ok. Para esto, pues yo ya me había despedido de Aguascalientes, ya había regresado a Guanajuato. Después de estar en la uni, pues yo ya regresé a Salamanca, a casa de mis papás, así como, ¡oli! Entonces fue como todo Un shock, regresar a claro. donde estaba, con todo lo que traía de cambio climático, pero luego entrar a gobierno, pero otra vez en Salamanca, entonces era como raro. Te sientes como que tenías todas las ideas para explotar y llegas a encapsularte a... Exacto. No, de 9 a 3 y Chécale llegan a la estas camioneta, formas. exacto, y saca. Entonces, Pides lo que permiso. yo... Sí, lo que yo empecé a hacer es que hacía mi chamba y lo cubría, pero me quedaba hasta las 7 de la noche haciendo lo de iYouth. Entonces, pues, la neta es que estuvo muy padre en aquel momento porque me dijeron, pues, está bien, se organiza eso extra si quieres, pero qué No te rara vamos a eres que pagar más. no va a haber horas extras, pero, pues, cumple lo tuyo, ¿no? Entonces, la neta es que estuvo bien padre porque aparte... conocí mucha parte, en aquel momento la Procu del Estado, claramente no era el escenario de seguridad que hay ahorita en el Estado, hacía operativos a las 3, 4 de la mañana en áreas naturales protegidas estatales, Y yo existía. O sea, incluso en aquel momento los uniformes de la Procu, yo traía pantalón tipo comando, bota militar a medio chamorro, casaca con bandera de México y placa... como militar. como militar, porque el objetivo de la Procu hasta ahorita es Ajá. Sí. procurar la justicia ambiental y hacer operativos para verificar eso. Ok. Antes la Procuraduría hacía estos operativos 3, 4 de la mañana para verificar bajadas de material, de madera, de fauna, etcétera. No era mi área, pero pues
argüendera, Toquera. Claro. claramente, pues ya, oiga jefe, ¿puedo ir con los de inspección? Van a pasar por mí a las 3 de la mañana. Ok, pero ya acabaste, sí, ya acabé lo mío. Bueno, y me iba a los operativos. Entonces, la neta es que aprendí mucho. Ok. Y fue yo creo que ahí donde hizo como mucho clic en mi cabeza el tema de, o sea, está bien chido todo lo otro, pero viendo la realidad, donde hay direcciones de medio ambiente donde ni direcciones son, Claro. ves municipios donde todavía depende el tema de desarrollo urbano, depende el tema de otras cosas, donde los directores de medio ambiente a veces ni siquiera tenían comunicación con los alcaldes, donde pues no había ni, o sea, donde una computadora básica para que un inspector, ¿sí me entiendes? O sea, cuando te das cuenta de toda esa realidad dices, pues, entonces, ¿dónde está realmente, dónde tengo que concentrar el esfuerzo? Y no quiere decir que lo otro no sea importante, pero como que ahí ganó mucho mi corazón el tema del servicio público, porque realmente vi que ahí estaba donde había también mucha área de oportunidad, ¿no? En cuestión de hacer y de conectar. Entonces, justo en ese momento empezaban las elecciones en Salamanca y les digo que mi papá es biólogo. En aquel momento, no sé cómo, literalmente hubo una oportunidad de platicar con el aquel entonces candidato del PAN para temas ambientales, porque él estaba buscando quién trajera los temas ambientales. Me dieron chance a mí de una reunión con él porque conocían a mi papá. Yo la neta es que iba súper nerviosa porque pues acababa de regresar a Salamanca, todo. Y literalmente me platiqué con Justino Arriaga, en aquel momento que era el candidato. Me senté con él y dije, hola, yo soy Mari Carmen, me gusta un buen esto, y pues le platiqué ideas y me empezó a decir, ¿y tú qué harías? Y así me escuchó, o sea, creyó en mí, así me dijo, oye, pues échame la mano con el tema ambiental. Le ayudé en temas de campaña y cuando pasó ya el tema me invitó a trabajar dentro de su gabinete y yo tenía 25 años. No manches. Claramente es un paquete que te cae, entonces, pues le estoy hablando de que en Salamanca yo entraba a las 8 de la mañana y me iba a las 9 de la noche de estar en el reglamento, actualizándolo. Era reglamento que creo que todavía se hace Marnap, de cuando todavía era pesca, todavía ni siquiera se Marnap. Entonces eran temas súper, súper puntuales, que vuelvo a lo mismo, ahí volvió como a ganar mucho mi tema del servicio público, porque pues podemos traer mil y un ideas, pero, o sea, mientras tengas una dirección de medio ambiente municipal donde tenía yo un inspector, en Salamanca, Ajá, claro. pues qué onda, ¿no? O sea, donde aparte Salamanca, le estoy hablando de que tiene una refinería, para quien no conozca, la refinería con el mayor número de procedimientos en Latinoamérica, en Salamanca. De Salamanca por abajo, si ustedes ven una radiografía, está totalmente conectada con una buena parte del país, con los ductos tanto que reciben como que reciben cruda, como que mandan ya temas refinados. Tiene diferentes unidades de cuestiones de repartición, de pipas, de etc. Y aparte, pues ese mismo corredor y esa misma conectividad ha hecho que Salamanca sea un corazón para procesos industriales, para químicos, temas de fertilizantes. En los años 70 había fábricas de fertilizantes sin ningún tipo de legislación ambiental. Existen lugares como Tequem, que es un sitio con pasivos ambientales enterrados, antiquísimo. Hay una montaña de azufre que se incendia, el azufre se incendia hacia abajo, entonces se ve como fluorescente en la madradugada. Es un tema que de verdad... Es un Chernobyl realmente. No, sí, o sea, claramente. O sea, seguimos con los Simpsons. Entonces, la neta es que es un reto que para mí a mis 25 años me apasionó tanto, o sea, me paralizó tanto que en lugar de paralizarme fue, pues tengo que sacarlo, o sea, no tengo de otra, ¿no? Ahí andaba que el cambio climático y que la declaratoria y que quieren los jóvenes. Yo mejor quiero declarar. Exacto, Mejor me quiero ir de viaje con mis amigos. Y entra un reto cañón, y es que en el servicio público, sobre todo el tema ambiental, bueno, no, en el tema municipal más bien, y en temas como Salamanca, generalmente te gana lo urgente por lo importante. Ok, claro. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo así. O sea, te están desde denunciando un perro que machetearon, un incendio de un pastizal, un vecino que no apaga la música, un hijo de un vecino que toca batería. ¿Sí?
Eso toca el medio O sea, ambiente por de contaminación Salamanca. auditiva o algo así. Auditiva, No ujú. manches. Entonces yo traía multas en mi guantera, andaba quitando las resolteras a niños en comunidades. ¿Tú, directora? Sí, claro, pues es que era un inspector, o sea, Bueno, es que era directora de un güey. éramos el director y subdirector, no es cierto. No, la neta es que estoy con un inspector y sí, en algún punto, o sea, te estoy hablando de que yo después de 6 años dejé con, creo que 6 inspectores, 7. Entonces, Ok. ahí yo obviamente entré y pues era como la bióloga que se peleaba con todo el mundo. Ajá, ¿por qué? Porque... Oye, aparte no te topaste con temas de machismo y luego que te joveneaban, Sí, o sea, las claro, tenías en contra. obviamente, pues era una morra de 25 años que había Claro. entrado a la dirección de medio ambiente, o sea, Ujú. había un activista ambiental muy famoso porque luego, híjole, luego Quémalo, el tema... quémalo aquí. No, la neta es que hay temas que ese activista ambiental, yo creo que a la fecha, todavía cuando yo estaba en León, se refería a mí como la niña. Esta niña, que no me acuerdo su nombre, Ah, que mucho muy tema despectivo. como eso, ajá, pero era un activista ambiental que le paga a cierta persona por ir a quemar como temas. No, el tema de activismo ambiental es Órale, o sea, sí hay cosas Entonces, políticas ahí sí, para echar claro. por Sí, todos claro. lados. gente que defiende a los árboles, pero que en realidad se dedica a sacar permisos para tala de árboles y eso sí no se defienden. O sea, la neta es que ahí es el tema donde es como el tema de decir todo lo que hay detrás no es solamente un tema de toma de decisión, sino que hay todo un tema que hay que orquestar para poder avanzar Ok. un pasito, ¿sí me entiendes? Entonces, Madre mía. para mí la neta es que en Salamanca fue un tema bien padre en cuestión de reto. Me aventé 6 años peleándome con Pemex. Descargas al río Lerma donde me iba yo con los inspectores a agarrar el agua y nos aventaban a los soldados de Pemex para que ya no nos dejaran pasar, nos construyeron un muro, denunciamos temas de sacada de arena en el río Lerma y acabábamos en el Ministerio Público, o sea, y en la vida, se los juro, en la vida, en los 6 años que me aventé y en los 3 años que me aventé aquí, nunca recibí un tema de ya estuvo, esto no, esto sí, porque aparte de estos dos, de la refinería y Tequem, Salamanca tiene otro sitio con pasivos ambientales que tiró una empresa llamada Quidesa ahí, que se incendiaban solos cuando hacía mucho calor. Se incendiaban solos, era un ex tiradero de un ex banco de materiales, Ok. a tal grado que hubo una tragedia ahí. Se le estoy hablando que yo estaba como en la primaria y fue muy sonado de un niño de secundaria que se echó la pinta y se quemó en los residuos. Entonces, Wow. todo eso duró históricamente. Y cuando estuve tanto con Justino como con Toño, me ayudaron de verdad a tal grado de llevar al secretario de Semarnat a llevarlo a que viera el tiradero, hacerla de pedo conmigo con la Semarnat, permearnos con las, o sea, con temas de la CEA, que es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Imaginen, porque Salamanca, como ahorita, de hecho, hoy hubo otra nube amarilla, que para Pemex siempre Sí, es vapor ahorita de Salamanca agua. está Está cañón. en crisis horrible. Está cañón, porque todos los avances que se habían tenido de Proaire, que volvemos a lo mismo con el gobierno federal, ahorita se están yendo a la basura con las nuevas políticas energéticas de su presidente. Entonces, la neta es que está como muy, muy, muy cañón, pero desde aquel entonces había temas y la neta es que Pemex pues claramente siempre ha sido, es vapor de agua, no hay bronca, y el ámbito de competencias es bien desesperante porque como municipio ni siquiera te dejan entrar. No, Ok. es que impotencia, O sea, ¿no? está en tu territorio, pero tú como autoridad municipal no te cierran la puerta, no te contestan el teléfono. Claro, es un tema federal. No, nada, ¿no? Pero obviamente el ciudadano a quien le está hablando, pues es al 911 de ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Hay una nube amarilla. Entonces, claramente es un tema muy complicado, pero que lo único que te queda es reforzar el tema técnico y es reforzar que precisamente tu dirección de medio ambiente pues no sea una persona, que no sea un reglamento que está anticuado. Entonces, Claro. cuando como que yo empecé a dar como mucho clic con eso, me concentré en decir, pues no, o sea, lo que me tengo que enfocar más que clavarme en el tema y el protocolo y la declaratoria,
es a fortalecer la dirección y a tratar de ver de qué manera me hago de herramientas para que no me digan, pues el municipio qué, o ay, el municipio ni sabe qué onda, o muy apenas prenden sus camionetas, ¿no? Claro. Entonces, ahí empecé a buscar a la GIZ, empezamos como por ejemplo, se compró una camioneta con monitores o más bien con tomadores de muestra para temas de calidad del aire, por ejemplo, para, pues si te hablan a tu dirección y te dice, oye, huele muy feo, no tienes ningún ámbito de competencia y aparte no hay una norma de olores, no puedes hacer absolutamente nada. Pero pues obviamente mínimo, pues buscas de qué manera vas, tomas una muestra, haces un convenio con un laboratorio, puedes tener más elementos con quien decirle a la autoridad federal, a decirle, mira, yo por mi cuenta hice una muestra de laboratorio, aquí está, te estoy ahorrando la chamba, adelante, ¿no? Entonces, me concentré mucho en 6 años y la neta es que nunca hubo un tema de, oye, esto no, al contrario, cuando alguna agenda política que ya no te dejaran tocar. La verdad es que no, o sea, nunca hubo, creo que lo que más hubo como tema más bien era chistosamente con los ciudadanos. Ah, claro. Porque luego somos bien chistosos en el tema de que pues nos quejamos en que la calidad del aire está horrible y la contaminación, pero quiero talar un árbol afuera de mi casa porque pues causa mucha basura, ¿no? Sí, claro. Entonces, o no me quiten espacio para mis carros. Exacto. O sí cuiden el medio ambiente, pero mi empresa, pues dale chance, ¿no? Porque entonces... Sí. La neta es que más que con un tema jerárquico político, que nunca tuve eso parte, sí el tema ciudadano y el tema como de querer hacer lo que yo como ciudadano tengo de conveniencia es a veces un poquito más complicado porque pues nunca vas a quedar como bien porque tratas de hacerlo mejor. Entonces, creo que esa parte está cañona en el tema de servicio público. O sea, una vez que llegaste a ese puesto, tus amiguitos de la red de chicos ecológicos no llegaron a, oye, hay que hacer esto en Salamanca, tú que ya tienes esta posición de poder y tú así con las manos amarradas. Fíjate que... Ya estoy del otro lado. Hubiera sido muy interesante. Fíjate que estuvo bien chistoso porque hice algunas cosas con algunos, hicimos programas de biodigestores en aquel momento con unos, pero también yo creo que pasó mucho y como que cada quien fue creciendo y cada quien fue tomando su papel ya un poquito más en temas profesionales y no hubo un tema de... Colaboración. Ajá, cada quien fue tomando, que yo creo que eso fue un tema y un área de oportunidad que ahorita... con la vinculación electrónica y medios, redes, etcétera, puede no pasar, pero como que hubo una parte de desvinculación cuando cada quien se clavó en su chamba. Entonces, no hubo ese tema, al contrario, fíjate que más bien yo estuve buscando mucho como, hola, oigan, en Salamanca está pasando esto, ¿sí sabes? Porque aparte es bien cañón, porque pues Pemex es una industria pujante, pero que le da trabajo a N cantidad de personas, que claro que es necesario el trabajo, entonces en donde entra toda esta parte, pero pues tiene temas de corrupción terribles que hace que claramente las mantenimientos y las adecuaciones a las refinerías, y no de ahorita, años, estamos hablando de siempre, pues no se les pongan los materiales adecuados, no cumplan con la calidad necesaria, y claramente ese tema, arrastrando a temas históricos, pues es lo que pasa con una refinería vieja que no ha recibido mantenimiento y que recibe mantenimiento a parches y que se le va X cantidad de cosas en malversaciones y en temas horribles que nos tienen donde nos tienen. Entonces, esa es la original, esa es la causa central. No es un tema mayor a eso, y si ahorita le suman la política en temas de hidrocarburos, pues claramente vas a tener 2 nubes amarillas cada no sé tanto, ¿no? Al contrario de lo que se tenía. Entonces, la neta es que Salamanca para mí fue y siempre va a ser como mi corazón, porque yo dejé el alma ahí, o sea, hice hasta lo que no les estoy... Y les digo, o sea, eso en tema de calidad del aire, pero... me tocaban desde atención a perritos, esterilizaciones, teníamos viviendo en la oficina de medio ambiente a perros porque no había recursos, no había partidas para temas de perros, entonces entre los directores yo hacía colectas para operarlos, al macheteado, al de la cadera, entonces la neta es que estuvo muy padre porque siempre hubo como esa parte, y lo que intenté mucho
ahorita que dijeron de Caloncho me acordé porque en Salamanca hicimos un festival que se llamaba Ecoparque Fest. Que el último llevamos a Caloncho justamente. Ok. Y porque En el parque ecológico, en ¿no? el ecoparque, En el ecoparque. sí, y justamente lo organizamos y fue como una idea, porque como mi trauma era esa parte de, no manches, es que no puede ser que me encasille tanto como en lo de diario y en las broncas y me esté olvidando de En lo urgente en vez de lo importante. exacto, de esa parte de semilla, de esa parte de qué onda, de esa parte de cómo vincularlo con apasionar a otra gente, ¿no? Porque pasa el tiempo y en un abrir y cerrar de ojos se te van 6, 9 años y no inspiraste a nadie más. Ujú. Te encasillaste tanto en tu chamba que se te olvidó que había generaciones que la neta ya te vieron como de aquel lado, ¿sí sabes? Y está bien feo eso porque pues cuando de repente das el volteón, pues sí, la neta soy la directora y a lo mejor entonces sí estoy de este lado y cómo le hago para... Soy parte del sistema. Exacto, o sea, ¿cómo le Soy hago lo que para que prometí vean destruir. que... Ajá, exacto, o sea, ¿cómo le hago para que vean que estamos en el mismo, ¿sí me entiendes? Claro, es que es bien difícil Está difícil cañón. desconectar, más bien conectar, que tienes del lado del sistema gente que está de tu lado. Exacto, es bien difícil y aparte voy a decir, es ganado, o sea, porque tampoco es algo fortuito. Claro. Es algo que históricamente y tristemente en Latinoamérica pues tenemos miles de casos de autoridades corruptas y de autoridades vendidas que obviamente dan desconfianza y que por unos Pagan. muchos servidores públicos o todos los servidores pues, públicos pagan y la neta es que yo he conocido servidores públicos que neta valen la pena y que neta entregan su vida al servicio porque es una Alexei. carrera. Aquí está. Entonces, la neta es que sí se puede. Entonces, cuando terminé en Salamanca, literalmente un día me hablaron para decirme que en León estaban buscando un director de medio ambiente y que si me interesaba llevar mi currículum. Y tú a la chingada, Pemex. Ajá, hasta Pinche nunca. refinería. No, no es cierto. Pagan mejor en León. La neta es que Sí. fue como una Dijiste, súper, no, sí, obviamente. No, pero o sea, de 300,000 a... ¿Cuántos tiene? 305, ajá, sí, más o menos. A como 350. 1,700,000. 1,700,000, sí, No, claro. man, que hay... Entonces, Bueno, perdón. No, dime. No, es que ya como que queremos encaminar a temas de ciudades sostenibles. Ay, No, sigue, después de esta síguele. pequeña introducción de 2 horas. Justamente digo, con la llegada de los ODS vemos mucho y ya se venía viendo el tema de ciudades sostenibles, ¿no? Es el ODS 11 que apunta a que para 2030 60% de la población va a estar viviendo en estos espacios urbanos donde Hasta se 80 contamina, he escuchado el dato. 80 ya creo que hasta 2050, pero igual y si llegamos a un ritmo más rápido si lo rebasamos. Que son espacios que si bien ocupan el 2% del planeta, es donde se contamina entre el 60 y el 80%, pues porque aquí estamos nosotros viviendo y aquí generamos todos los Todo, insumos y todo lo que consumimos. Entonces, llegas de una ciudad pequeña a una ciudad más grande, creo que ya llegas más con esta agenda porque las agendas globales ya empiezan a permear más hasta los gobiernos locales. Y cómo empiezan a tratar, si con esto llega más presupuesto o si con esto llegan otro tipo de visiones, cómo contemplan, si nos pudieras regalar, cómo contemplas las ciudades sostenibles, qué tienen que tener, qué no tienen que tener, y cómo trabaja las secretarías o las direcciones de medio ambiente para poder crear una ciudad sostenible. Es que justo ahí está la clave justo del cambio, porque Salamanca la neta es que tiene tantos problemas ambientales que te concentras en eso, que cualquier otro esfuerzo que hagas en temas de sostenibilidad queda minúsculo. O sea, esto del Ecoparque Fest, esto de ciudades sostenibles en Salamanca es muy pequeño comparado con el monstruo de temas ambientales que tienes por atender y que no están en tus manos. Entonces, cuando llego a León, igual fue una plática muy padre en donde mi visión, etcétera, me invitaron a trabajar. Y pues fue un reto cañón. En primera porque le estoy hablando de que pues era una chava en ese entonces tenía 32 años, de un rancho, literalmente dicho. O sea, así me decían, no lo estoy viendo, okay. no es neta, o sea, literalmente sí era así como, pero tú vienes de un rancho, ¿cómo le vas a hacer una ciudad? ¿Sí sabes? O sea, sí me enfrenté con ese tema de etcétera, pero la neta es que hubo quien creyó en mí, que creyó en el proyecto, y estuvo bien chido porque en León llegas a una dinámica, y lo padre es que precisamente yo llegué de afuera, Ok.
sin un tema encasillado de si fulanito era tal, si perenganito era tal, si este es el que tuitea, si este es el que declara, si es... Yo llegué con un tema de un encargo que fue, necesito conocer la ciudad en tema ambiental porque necesitamos un plan maestro. Ok. Porque no puede haber un tema de políticas ambientales si tú desconoces el estado real de tus servicios ambientales en una ciudad. Que en eso se basa todo. Y justamente en León, la neta, fue en donde yo creo que este tercer clic en mi carrera hizo, o cuarto después de servicio público, se puede decir, pero hizo como un tema con el tema de servicios ambientales y ciudades sostenibles. Porque es bien chistoso cómo los seres humanos seguimos avanzando por un lado a este tema de poblar totalmente las ciudades y de que cada vez el mundo sea más urbano. Y cómo esas ciudades van a ir perdiendo cada vez temas de posibilidad de dotar de servicios ambientales, pero a la vez, dentro de las ciudades, cada vez los lugares más costosos son los lugares más alejados y con mejores servicios ambientales. Entonces, es bien chistoso cómo el ser humano tiene una política de acabar con esos servicios ambientales y lo poquito que te queda es a lo que más aspiras y lo que más te cuesta, ¿no? Entonces, es cómo buscas en las ciudades recuperar ese tema de servicios ambientales para que pueda haber un tema equitativo y de justicia ambiental parejo. ¿Nos puedes dar una breve descripción y como ejemplos de qué es un servicio ambiental dentro de una ciudad? Un servicio ambiental dentro de una ciudad es de qué manera los ecosistemas urbanos, y ecosistema urbano está hablando desde un camellón, una glorieta, un parque lineal, un área natural protegida, un río, en medio de una ciudad, los árboles de una banqueta, etcétera, todos los elementos naturales de una ciudad, ¿qué servicio te están brindando? Es decir, un árbol no solamente está ahí por estar, ese árbol brinda servicios ambientales que es rompimiento de isla de calor, reducción de reflectancia, purificación del aire, absorción de dióxido de carbono. Esos son los servicios ambientales. Un parque, pues no nada más es un parque por ser un parque te tiene que refrescar, te tiene que ayudar a que cuando llueva sea una esponja para que esa humedad refresque durante el resto del año ese pequeño ecosistema. Entonces, esos son los servicios ambientales. Y el gran reto es que ha avanzado mucho el tema ambiental y está padrísimo que hayamos avanzado, pero de nada sirve tener más metros cuadrados de área verde si esos metros cuadrados de área verde están erosionados, los árboles no crecen, si los nutrientes están totalmente inexistentes del suelo y si esa área verde está para nada, se está incendiando, o si cuando llueve está tan erosionado que en lugar de absorber, se corre todos los nutrientes aguas abajo y se encharca y no vale nada, ¿no? Entonces, y eso no es un tema de León, eso es un tema de todas las ciudades de Latinoamérica, porque la política ambiental nunca estuvo basada en servicios ambientales, en el tema urbano. La política ambiental a nivel urbano está en, ¿quieren árboles? Pues pongan, y pónganles, y en forma de bolita, y está en forma de palomita, pero ya hay árboles. Claro. ¿Quieren metros cuadrados de área verde? Pues ahí hay área verde, que está verde cuando llueve, cuando no se incendia. La política siempre ha sido desbroza, poda, y cuando llueve pon árboles. Desbroza, poda, cuando llueve pon árboles. Entonces, y entonces nos reducimos a ver un área verde a eso. Ni siquiera a veces hay partidas para comprar fertilizantes para esas áreas verdes, que son básicos para que el suelo con siga decir vivo. Vamos a sembrar chingos de árboles y ya. Exacto, entonces, Y regalos, y eso, insisto, no es un tema de ahorita, es un tema que hemos arrastrado en política ambiental porque no habíamos volteado a ver que chistosamente a lo que tenemos que regresar es a lo natural. Y es precisamente a voltear a ver que ese camellón no nada más es un camellón, sino que nos puede romper islas de calor y que ese camellón no nada más es ponerle árboles, que son árboles que están en medio de una isla de asfalto, que son árboles que reciben cantidades inimaginables de dióxido de carbono equivalente por todo lo que está pasando a su alrededor y que pues claro, todos quisiéramos mezquites y 1000 árboles en esos camellones, pero que la dinámica es totalmente diferente y entonces
lo que yo descubrí y lo que trabajé mucho en el tema de León y me enfoqué mucho es precisamente en conocer esa radiografía. ¿Por qué? Porque nos podemos estar desgarrando las vestiduras por los nativos, por los no nativos, por los naturalizados. Nos podemos estar desgarrando las vestiduras por fotos en Twitter de árboles que se están talando. Pero si no tenemos idea de cuántos árboles tenemos en el municipio, de qué tipo de servicios ambientales dan y de cómo están realmente esos árboles, si están vivos, si no están vivos o si nos están generando más bronca de lo que nos están ayudando, como es el caso, por ejemplo, de los eucaliptos. Los eucaliptos son unas esponjas que no te dejan crecer absolutamente nada alrededor. Y que generalmente alrededor de un eucalipto rapidísimo. Cañón, mucha gente le encanta porque absorben absolutamente todo. Y ustedes muchas veces si ven un eucalipto alrededor, está totalmente solo. Y digo, nada en contra de los eucaliptos. Ajá, pero no son en el lugar adecuado. Ajá, o no es, a lo mejor sí puede ayudar a un eucalipto, pero ¿en dónde? Hay que conocerlo. Entonces, yo creo que esa parte es fundamental en el tema del servicio público y más en el tema de medio ambiente, porque si no volteamos a profesionalizar el tema del servicio público en todas sus aristas y sobre todo en el ámbito municipal, vamos a estar brincando de política pública en política pública, pero la realidad es que si no hacemos técnicos el tema de toma de decisiones, vaya, en estas ciudades, por eso hay una planeación, por eso hay un seguimiento, por eso hay marcados cada uno de los árboles de los parques de la ciudad, por eso tienen fichas que conocen esos árboles y saben perfectamente cuando se enferman, cuando no, cuando hay que hacer, por eso hay iniciativas tan precisas en tema de servicios ambientales urbanos, porque los puestos claves de toma de decisiones están tecnificados, pero en cuestión, vaya, técnica, ¿sí? En cuestión de que es un hidrólogo que lleva toda su vida dedicado a estudiar el acuífero del sitio y sabe perfectamente y está totalmente desvinculado del tema político. Porque la política es una cosa, insisto, es necesaria y va para un lado y la visión de un líder puede cambiar, pero si esa visión no tiene una base técnica, no tiene estudios y no tiene análisis del conocimiento de la ciudad que va a gobernar, de nada sirve. Y entonces eso fue lo que yo me enfoqué mucho en León y es precisamente lo que creo yo y lo que ahorita tengo como la visión de que puede como unirse al tema de cambio climático, porque son todas estas partes de soluciones basadas en la naturaleza. Y por eso decía yo que es muy chistoso el ser humano, porque ahí ha estado siempre la solución. Porque la solución precisamente es reconocer la importancia de los ecosistemas, estén en donde estén, y porque si no conocemos cuáles son esos ecosistemas, cómo están, cuánto miden, cuánto no, cómo, etcétera, pues cómo queremos tener políticas de arbolado, o cómo queremos sancionar a los ciudadanos solo porque sí, si no tenemos idea de cuántos árboles, dónde, etcétera. Entonces, la verdad es que aquí en León también encontré un eco bien cañón para eso. Aquí tampoco encontré un tema de hasta aquí, esto no digas esto del arbolado, esto sí, esto no. Al menos no del líder en ese momento, que jefe que yo tenía. Los regidores son regidores, entonces cada quien tiene su política y aquí el tema es que cuando, tristemente ahorita que el tema ambiental está tan en boga, luego hay políticos que solamente agarran la bandera ambiental por un ratito, pero que la neta, en tema ya de corazón, ya cuando ven la realidad técnica, pues a lo mejor ya no les hizo tanta gracia, ¿no? Está chido apoyar la expansión del malecón. Entonces, precisamente por eso se necesita un tema de tecnificación, ¿no? Entonces, de ver hacia dónde, porque, insisto, la bandera ambiental no es solamente cuando te quieres ganar a liderazgos jóvenes que creen en temas ambientales, sino es defenderlo realmente con elementos técnicos, ¿no? Entonces, yo aquí, insisto, en los 3 años que estuve en León, nunca tuve un tema de estornio, al contrario, o sea, la neta, el que alguien cree en ti, en que te apoyen con recursos para pagar un estudio de arbolado urbano, un índice de biodiversidad urbana, que no te dé un voto. ¿Tú le reportabas directo a Héctor o a quién le reportabas? Directamente. Entonces... O sea, la dirección de León
sí es como... Sí, era Sí, sí, sí. Sí, la Que bueno, dirección eso quiero hacer un de paréntesis Davis. en el tema de Salamanca. Se dejó bastante fortalecida y se dejó dependiendo del alcalde. O sea, la neta ok, es sí la que hiciste sí, crecer sí, a sí. ese O sea, grado. ¿Cuál es la se diferencia entre que actualizó, dependa del etcétera. alcalde o del ayuntamiento? Mira, mucho del tema realmente es el tema de nivel de toma de decisión. Ujú. Ok. Mucho del tema es que pues claramente el nivel de importancia que se le da a las decisiones ambientales, el nivel de acción y el nivel, se traduce en nivel presupuestal, tiene que ver mucho con esa capacidad de gestión de posicionar los temas y las necesidades ambientales para. Entonces, O sea, el alcalde tiene mucho poder, por lo que te estoy entendiendo. pues mira, más que mucho poder es mucha decisión. Ok. Ahora, es diferente. ¿Por qué? Porque realmente el poder, sobre todo en un tema del municipio, se avala con un tema del ayuntamiento, ¿no? Ujú. Tiene que ver, pero al final de cuentas, un programa de gobierno y una iniciativa tiene que ver mucho con el liderazgo de un alcalde o de una alcaldesa. Ok. Entonces, para tú poder como aterrizar esos esfuerzos, necesitas forzosamente que haya un respaldo que te ayude a visualizar, porque ahora aquí está bien chido porque nos entendemos y nos encanta el tema ambiental, Ujú. pero vuelvo a lo mismo, ya no. afuera de la burbuja hay muchas personas que a lo mejor Sí. no es lo mismo, e insisto, o sea, volvemos, o sea, creemos que solamente el tema ambiental es pódale, múltale acá y esto y lo otro, pero va mucho más allá. Entonces, creo que la diferencia de esa parte, sobre todo en Salamanca y en León, es que pues la dinámica cambia conforme a las urgencias de la ciudad. Ujú. Y León es un reto enorme en planificación, Uy. que sobre todo, insisto, si no conocemos esa radiografía, es difícil tomar decisiones. Finalmente, los elementos ahí están, Ujú. son elementos públicos, son elementos que yo espero que sean tomados en cuenta. Por ejemplo, el programa municipal de cambio climático lo hizo el Centro Mario Molina, que la neta para mí, yo soy fan del Centro Mario Fan Molina, destacada. pero o sea, son muy buenos, tienen muy buena expertise también en temas de análisis, etcétera, como para que se quede en una carpeta, ¿no? Entonces, el tema de la paleta vegetal, por ejemplo, que se hizo todo un tema que porque se metieron especies naturalizadas, se hizo un análisis climatológico, está un estudio cañoncísimo que hizo la Universidad de Chapingo para decir que Sí, los que ellos árboles... son los cracks en el país en temas Es que, de exacto, o sea, agricultura y que cosas los así, ¿no? árboles no tienen las mismas condiciones de crecimiento en la ciudad ahorita que tenían hace 200 años, ni van a tener las mismas condiciones climatológicas en 20 años adelante. Entonces, ese estudio lo que respalda es el sí usar especies no necesariamente nativas, como para tener Naturalizadas, una mejor adaptación. Pero, ojo, volvemos al mismo tema de profesionalizar el toma la toma O de sea, decisiones. se tiene que saber cuál es. Porque, sobre todo, cuál es y en dónde. Y ahí viene acompañado otra parte, que es esa parte. No solamente es, aquí está la paleta vegetal, ahí está la lista, chéquenla, ¿no? Para crear una paleta vegetal, órale, se la aprueba el ayuntamiento, se hace todo este análisis, pero necesita ir acompañada de trabajar con los viveristas para que sepan producir especies nativas. Porque Te voy a interrumpir. claro, Una dime. paleta vegetal no se imagina Cierto. una paleta con una flor, no. Es todo un estudio sobre las especies. El listado, ajá. Sobre las especies, el estado de las especies de Es como flora un catálogo. que hay Listado, ajá. en la ciudad. Un listado como de qué especies sí se pueden usar o no para un lugar determinado. Y te dice si puede ir en camellón, si va en parque, cómo es su raíz, cómo es su flora, si necesita mucha agua, poquita, si aguanta sequías. ¿ok? Exacto. Entonces, por ejemplo, la paleta vegetal aquí en León es un tema súper controversial porque hay mucho apasionamiento en si solamente usar especies nativas o si se pueden usar otro tipo de especies, ¿no? ¿Cuál es el tema en este? Que claro, si solamente lo vas a dejar en un listado para que la gente lo consulte y vea y va a ver cuál encuentra en un vivero y cuál le sale más barato, pues sí, déjalo en puras nativas. Claro. Si no le vas a hacer caso a tu paleta vegetal, déjalo en puras nativas. Pero si realmente tienes un programa ambiental y un proyecto hacia dónde caminar, ese listado de paleta vegetal se tiene que convertir en una serie de políticas públicas que decía capacitar a los viveristas para poder producir especies nativas, Claro. Medición del arbolado, identificación, geoposicionamiento, zonificación, porque las especies naturalizadas, pues no vas a poner jacarandas en el área natural protegida, Claro. ni siquiera en los límites, pero si las jacarandas están creciendo muchísimo más rápido comparado con una especie nativa y no te generan desequilibrio en un parque
urbano en medio de una colonia y va a crecer rápido y los vecinos les gustan las jacarandas y tiene un muy buen potencial de retención de plomo, por ejemplo, demostrado, entonces pues a lo mejor podemos explorar esa parte en un lugar determinado, pero insisto, si no vas a caminar para que esa paleta vegetal se convierta en otras cosas, pues la neta ni te metas, solamente deja especies nativas. Entonces, esa es la clave de poder como estar dejando que sí, que no, y que toma de decisión se hacer, porque todo hay que planificarlo. Y si hay algo que a mí me gustó mucho de aquí de León, es que hay un Instituto Municipal de Planeación, que bueno, con áreas de oportunidad. Estamos medio peleados ahorita, estamos medio peleados con ellos. Ay, pero bueno. No, los vamos a invitar al siguiente. Sí. A ver si nos aceptan la invitación. Para Ojalá, platicar y dialogar. Ojalá. Pero bueno, cuando yo estaba era otro Instituto Municipal de Planeación, que justamente es lo que duele, ¿no? O sea, que dices tú, chale, pues ahí están los estudios, o sea... Claro. Por lo que veo tú, muy técnicamente fungiste como una servidora pública, muy técnica, y dijiste, a ver, aquí no quiero la pura foto para que el recuerdo bonito, vamos a hacer estudios de acuerdo a lo que se necesita, esta radiografía de la ciudad, para que tengamos fundamento para las políticas públicas y no sean ocurrencias sacadas de la bolsa. Y tweets de... Tweets. Sí sabes, o sea, sí, okay. Porque pues un tweet cualquiera puede, oigan, la tal, sí, claro, y vamos, y multamos, y lo que sea. Pero en ¿qué el largo arbolera? plazo ¿Dónde vamos a empezar a está? ver Hay que con reponer, ¿por fundamento. qué especie? ¿Qué pedo? Sí, sabes, o sea, hay 1001 cosas previas. Entonces, es eso. Fíjate que algo que a Justamente. mí me da como coraje es cuánto, no me vas a dar la cifra, pero seguramente fue un estudio costoso, el de la paleta, el del Centro de Estudios Mario Molina para el plan de cambio climático, que tiene como una serie de instrucciones paso a paso de cómo hacerle. Como Crear tú la dices, comisión y, intermunicipal. esa que yo le he buscado y como que se quedó ahí en el limbo. Y es como, a ver, se gastó recurso público para que nos dijeran cómo hacerle. No quieran inventar el hilo negro con qué vamos a hacer. Ya está aquí, Ahí o está. sea, hay expertos que nos dijeron cómo enfrentar el cambio climático en la ciudad. Y no fue Mari Carmen, Y no o fue sea, Mari no fue Mari Carmen. Carmen que dijo, miren, así, no, o Paso sea, uno. sí, o Llevar a sea, todos los niños a la... exacto, o sea, Una red juvenil. una declaratoria. No, o sea, fue un tema de investigación y de cuestión que luego esos apasionamientos y luego el agarrar la banderita y decir, ay, las bolsas, los potes, y sí sabes, o sea, Sí, claro. es ahí en donde cuesta trabajo precisamente como aterrizar. Y ojo, o sea, cero, o sea, no sé, la verdad es que yo personalmente no estoy ahorita nada involucrada, no sé qué esté pasando, si se está tomando o no en el tema ambiental específicamente en León. Pero no es un caso de León, o sea, yo digo en León porque es lo que a mí me tocó vivir. Claro, sí, sí. Pero sí. si lo escalamos a nivel Latinoamérica, incluso por eso el tema de cooperación internacional está en no darle dinero a los países en vías de desarrollo o a los municipios. GIZ no llega y te dice, aquí hay 100 pesos para que compres árboles. No, GIZ lo que hace precisamente es capacitar a las personas que trabajan dentro del servicio público para poder potencializar, planear y tomar decisiones en base a eso, ¿no? Y así es GIZ y todos los organismos de cooperación de países desarrollados. Entonces, luego en Latinoamérica y en México tenemos esa costumbre de, no, eso no era. Yo sí sé que es una paleta vegetal. Es muy frustrante verlo desde Híjole, afuera. ajá, entonces, porque vuelvo a lo mismo, no fui yo. ¿Sí sabes? Si Chapingo hubiera dicho, oye, naturalizadas no, pues no. Ajá, pero vaya, pues no es solamente un tema pasional. Entonces, creo que Guanajuato, y de verdad, trae un tema ambiental importante, con muchas áreas de oportunidad, como en todo, pero, insisto, yo creo que hay que darle valor a los servidores públicos que sí de corazón sí están ahí dándolo todo, porque sí los hay y porque sí se puede. Claro. Y ver desde la sociedad civil justo de qué manera estamos informados. O sea, no dejar, está mal dicho dar lata, porque no es dar lata,
pero sí estar informados, Dar seguimiento. conocer el programa de cambio climático, ¿sí sabes? O sea, conocer la paleta vegetal, de dónde nació, la van a volver a cambiar, ¿por qué? Si acabamos de pagar todos Claro. por esto, o por qué va a pasar esto, en base a qué, con eso que estemos informados es suficiente para poder estar incidiendo y para poder, León tiene algo bien chido que son los consejos de participación, que mal que bien son lugares en donde puedes estar escuchando en dónde se ve el presupuesto. León tiene, por ejemplo, sesiones de ayuntamiento abiertas, comisiones, todas las comisiones de todas las dependencias son abiertas, ustedes pueden consultar y meterse a la comisión de medio ambiente a ver qué tema están presentando mes por mes, qué cifras, qué todo. Y eso es un instrumento que si como sociedad civil no valoramos y no defendemos, luego pasan algunas otras cosas, como está pasando a nivel federal, que desaparecen y dices, ¿qué? Hay O sea, mucha gente no ni siquiera manches. sabía que existían. Exacto, entonces es justo lo que platicábamos con el CKDS y con todo eso. Da mucho coraje ver cómo se fue al traste tanta política ambiental y tanto de tanta gente que dio tanto y que ahorita ya nos está dando seguimiento. Entonces, yo creo que a nivel municipal y a nivel estado hay mucha posibilidad de dar seguimiento a todo lo que se está haciendo. La neta es que el estado trae programas padrísimos en cuestión de cambio climático, en temas de mercado voluntario de carbono, de cosas bien chidas que vuelvo, o sea, broncas hay, va a seguir habiendo, pero si no fortalecemos lo técnico y lo profesional que se ha hecho y no estamos incidiendo y informándonos, va a ser muy difícil que demos la vuelta, ¿no? Claro. ¿Cómo Entonces- recomiendas ahí a la ciudadanía? Porque me he topado con activistas que llevan tiempo y dicen, pues sabemos que es otra vez lo mismo, irnos a sentar, que nos den vueltas y a la manera no se va a hacer nada, ¿no? O cómo es la manera más proactiva, porque nos topamos con algunos que son bien chingaquedito en redes sociales con regidores o con secretarios o ¿Estás con tirando direcciones. piedras? No, tú eres bebecísimo, güey. Franz Kafkarrabias. O sea, Bueno, sí, Franz. ese sí es como el otro lado. Es una cuenta que... La ubico. ¿Sí? Ah, perfecto. Es una Sí, seguro cuenta te para topó usted. cuando Es estuviste. una cuenta que postea, yo creo que diario unas 10 denuncias ciudadanas y a ver, pinche dirección de medio ambiente, ¿dónde están cuando se les necesita? Y así, y etiqueta a personas, a puestos y a la dirección completa, ¿no? ¿Qué tanto sirve ser la otra cara que es personas, que es lo que nosotros intentamos que estamos apenas empezando? Que es más como, oye, regidor, Vi no me esto, ¿qué parece esto onda? que están Ajá. haciendo, hay que juntarnos a hablar. Y el otro lado Por es cierto, Franz Beto, me Kafka. dejaste en visto, ¿eh? Es que Franz Kafka le puso, ¿para qué pierdes el tiempo con esa voz? Entonces, no sé si ahí se rompe o si estas personas han estado tan frustradas porque los han mandado a la goma tantas veces que dicen, ya no sirve Sí, de es un nada. poquito lo que nos decía Ernesto la semana pasada. De que ya no sirve o no sirve, o cómo podemos negociar Hacer presión como adecuadamente ciudadanía. Híjole. con los servidores Ajá. públicos. Y mira, a lo mejor tú eres muy técnica y tienes corazón de pollo y les abres las puertas al niño que te pidió una plática sobre polinizadores. Sí. Pero ¿cómo cómo haríamos qué esa bonito lo estrategia? Al niño, güey. ¿Cómo haríamos esa El niño de estrategia? 27 años. Al niñote. ¿Cómo haríamos esa estrategia con tal vez un tomador de decisiones con más colmillo político? Vamos a decirlo así. Híjole, fíjense que hay un tema. Tome nota. El tema de redes sociales es bien chistoso y bien complicado porque hay un hilo bien delgado porque claramente, y es obvio, dentro del servicio público, obviamente está súper al pendiente del tema de Twitter, por ejemplo. Que luego hay cuentas que si dices tú, "Achis, o sea, esto es de aquí mismo, por ejemplo, ¿no? O Como que esto de aquí es... mismo. Claro, hay servidores públicos que ellos mismos empiezan ¿sí sabes? ¿Por qué? Porque somos humanos, porque hay grillas en todos lados y porque es muy difícil ver desde una cuenta cuál es la intención, porque hay veces que no solamente es denunciar una tala o preguntar de manera específica una cosa, es ya cuestiones incluso de vida personal o de temas mucho que más se meten muy denso, específicos. sí, también me Que ha la tocado neta, ver. que la neta también ya es complicado. Y ese tipo de cosas son las que han restado a ciertos servidores que atiendan esa parte de redes sociales, porque luego sí se gana esa parte de, no, es que ni te metas, ni te enganches, ni le contestes, porque siempre está así, ¿sabes? Entonces, por eso me refiero a que es complicado. Ahora,
Yo creo que la mejor manera de esa parte, obviamente es, como ustedes lo están haciendo, acercándose con datos, con esto, con lo otro. Lo otro también sirve, ¿por qué? Porque es necesario y porque cada quien tiene un rol y porque la suma de todo finalmente hace el resultado. Pero una parte importantísima es nunca olvidar el fortalecimiento horizontal para poder llegar con la autoridad. ¿A qué me refiero con eso? Hacia un ejército. Exacto, o sea, no, se va a escuchar bien acá, pero no me refiero a que, una masa y vayan todos. Pero entre más con esos datos no nos los quedemos e informemos a un círculo interesado, a un cierto público, cada vez va a haber más interés y cada vez va a haber más presión sobre un tema específico. Okay. Entonces, muchas veces, al volverse la comunicación vertical con una autoridad, nos olvidamos de los lados y creemos que por nosotros tener el contacto y por nosotros somos quienes está realmente vinculando, solamente nuestra idea y solamente nuestra voz va a llegar. Ajá, y es válido porque a veces pues tú traes elementos técnicos y tú traes cuestiones muy puntuales. Pero si esa idea que quieres hacer llegar no la vinculas con otras ideas, con otras realidades, si no la tropicalizas a la realidad municipal, si no tienes idea de cuáles son los presupuestos de una dirección, si no tienes idea, porque podemos llegar a proponer, podemos llegar a exigir, pero si no tenemos idea de la carnita precisamente, de si hay o no hay, de toda esta parte, pues hay que eso es lo que luego como autoridad te frena, ¿sí sabes? O sea, cuando llegan a presentarte proyectos padrísimos, pero pues tú te estás peleando porque no hay no sé, internet en la oficina que necesita resolver y que ¿sí me entiendes? Entonces, creo que mientras más esos proyectos estén vinculados con realidades municipales y con realidades de ciudades, más van a ser precisamente tangibles para la autoridad. Entonces, no quiero decir que las propuestas a lo mejor que se hayan hecho llegar no sean, claro que lo son, pero luego los ambientalistas somos tan apasionados y cuando hacemos clic con alguien, nos trepamos esa burbujita que se nos olvida que pues hay banda que la neta lo que le urge es pues sacar para dos, tres cosas que no los asalten, exacto, que coman ¿no? bien. Entonces, creo que el tema de vincular precisamente esta parte de servicios ambientales con calidad de vida, con justicia, con equidad social, con temas de violencia hacia las mujeres, de todo esto, ayuda a que los temas sean más tropicalizables, más alcanzables y que entonces la autoridad haya como un poco más de empatía hacia eso. Tristemente depende mucho de cada perfil, de cada autoridad, la verdad. A ver, vamos a hacer una asesoría aquí en vivo. Ok, yo me he acercado a regidores justamente para hablar el tema de la expansión de la mancha urbana, que es algo que me preocupa mucho de León y de las ciudades en México en general, ¿no? Que es, no hay dinero ni presupuesto público que alcance para dar un buen servicio de transporte público y movilidad accesible e incluyente en una ciudad que mide... Y seguridad y todo, sea, o sea, que está muy vinculado en cuestiones de calidad de vida y presupuesto. En una ciudad que para 1.700.000 personas mide 1.200 kilómetros cuadrados, que es una inmensidad de terreno si lo comparas con las ciudades que son pues más sustentables, o sea, como ligándolo en esta parte de sustentabilidad. Y dato, que en sus lotes baldíos cabe 3 veces Silao. Sí, bueno, que tenemos un problema de serio? lotes baldíos. Sí, Al interior. Al interior. Ay, el venga de ranchito. Salamanca. Cero me voy a burlar ni voy a hacer seguimiento de ese chiste. Ahí yo puedo leer que hay una política pública fallida que permite que haya esos lotes baldíos. Y yo me empecé a acercar con regidores y decirles, a ver, necesitamos cambiar el tipo de política pública que tenemos, ¿no? Porque ahorita en ciertas colonias está muy restringido el que puedes construir. O sea, en una colonia como Panorama o como La Arvide, ¿no? O sea, en terrenos de cierto tamaño no puedes construir unos dúplex, triplex o cosas así como 4 o 5 depas que sean tanto que permitan que haya vivienda accesible dentro de la ciudad y más sostenible. Y luego tampoco hay muchos permisos para que haya usos mixtos, para que arriba pueda vivir gente y abajo haya comercio. O sea, en muchos de la ciudad está prohibido. Entonces, yo me he acercado con regidores y sobre todo este Beto fue el que me recibe. Bueno, van 3 que me reciben. Y Beto en específico, él como que me dio este golpe de realidad que tú dices, que es así como de, chavo, o sea, está chido lo que propones, pero vente a Mi Barrio y Habla y vas a entender cuáles son las realidades que viven las personas. Y entonces ahí no supe cómo hilarlo porque o sea, sí está chido,
Pero aquí estamos hablando de cambiar política, no de Sí, también no designar puedes presupuesto. quedarte en el chale, no se puede. Ujú. Ajá, entonces ahí no estoy muy seguro cómo proceder. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy tratando de hilarlo con Marisa Ortiz en la SMAOT y diputados locales para ver qué se puede hacer desde el rollo estatal, porque lo municipal no he tenido éxito. O sea, Mira, ha sido mucho toreado, está chido. Ahí justamente va el tema del urgente por lo importante. Ajá. Ajá. Y es eso que te dijo de vente a mi barrio, habla, eso es lo urgente. Ajá. Lo importante es lo que tú estás hablando, porque al final de cuentas estamos hablando de densificación y de ordenamiento territorial. Y ahí con el tema municipal, ¿a qué se reduce todo esto que estamos hablando? A un procedimiento en el que vas, ingresas una solicitud de constancia de factibilidad de uso de suelo y de acuerdo al ordenamiento territorial y al UGAT en donde está el desarrollo en el que quieres, te dicen si se puede, no se puede. Y esa UGAT depende de un código territorial y de un PMDUET, que es el Programa Municipal para el Desarrollo y Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de León. Ok. Entonces, todo eso va a empezar a cambiar solo si el PMDUET y el Código de Ordenamiento Territorial dictaminan políticas públicas que hagan que esa constancia, que es el papelito que hace que se convierta en una realidad, una carnicería, un edificio, un fraccionamiento, Claro. cambie de política. Entonces, creo yo que mucho depende de diversificar nuestras propuestas. Ajá. ¿Y a qué me refiero con diversificar? Tratar de ver, uno, el tema legislativo. Está excelente el tema de los diputados porque finalmente es ahí donde se toma esa parte y donde se toman las decisiones de qué onda con el ordenamiento territorial. El tema del ejecutivo, que es precisamente con Marisa, yo te recomendaría también con la arquitecta Graciela Amaro, que ahorita está en el IPLANEG, ver cómo se está planeando esa política, pero yo creo que mucho de esa parte también depende en cómo aterrizarla al ciudadano de a pie. Ok. Al ciudadano que no tiene ni idea de qué es el ordenamiento territorial y por qué es importante que los lotes baldíos al interior de la mancha urbana estén aprovechados en lugar de que cada vez sea más costoso trasladarse, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. y para eso necesitamos encontrar la manera educativa y de comunicación que muchas veces falla con el tema gubernamental al ciudadano. Ajá. Mientras no haya, volvemos al tema de horizontal, ciudadanos enterados del ordenamiento territorial y de que poco van a tener esa idea que tú tienes eco con la parte legislativa. Si tú traes un tema educativo de, mira, he encontrado esta parte, he vinculado con jóvenes, con colegios de profesionistas, con cámaras de comercio, con cámaras de empresarios, y resulta ser que todo este grupo de ciudadanos estamos interesados en hacer este cambio del Código Territorial y del PMDUET y del Programa de Desarrollo al 2040 para esta parte puntualmente, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque si tú no llegas con una cuestión puntual de artículos, de análisis, de etcétera, se difumina en que, pues, sí, pero a mi regidor me están pidiendo agua, me están pidiendo ponga una focos. pipa, me están pidiendo LED, me están pidiendo que no asalten, ajá. Entonces, creo que esa parte está bien chida en sí buscar esos ecos y síganle con la parte de la gestión, pero un reto está en cómo traducir todo esto de la burbuja ambientalista y del interés para los grupos ciudadanos de a pie que pueden y que tienen que entender por qué es importante que su colonia esté densificada primero antes de que abran una nueva, ¿no? Traduciéndolo al tema de a pie. Entonces, esa parte educativa y esa parte de traducir y de hacer que al ciudadano le interese es fundamental para poder tener eco. Y creo yo que, al menos yo en mi experiencia lo que vi es que las propuestas que más eco hacen, las propuestas que más son justamente esta parte que traen una idea clara y aparte un eco ciudadano importante. Entonces, yo eso te recomendaría, no le pierdas el hilo con la parte legislativa y de ordenamiento territorial, pero sí vean la manera de vincular a más ciudadanos que les interese el tema y con quién hacer clic. El podcast es algo padrísimo, vayan viendo de qué manera vincularse con organismos empresariales que también son fundamentales, porque al final los gobiernos cambian, los funcionarios no somos para siempre, y lo que se queda son las ideas y el seguimiento que la ciudadanía pueda dar. Entonces,
pasar de estar tocando a que se haga realidad, creo que depende de tener un proyecto bien estructurado y tenga mucha como gente. un fundamento, o sea, un fundamento en el que digan, este va a ser el objetivo, este es el artículo que queremos reformar porque creemos que esta política en específico es la que está haciendo que no cambie, ¿no? Les digo, métanse a las comisiones, por ejemplo, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del municipio, que es donde se deciden qué cambio de uso de suelo sí se da y qué cambio no, qué nuevos fraccionamientos sí se dan y qué otros fraccionamientos no. Esas son la carnita que hace que el desarrollo territorial tenga una dinámica, y entre más estemos como vinculados con esas decisiones y entendamos por qué no se pudo parar una decisión, porque resulta ser que está correcta, o por qué esto creíamos que estaba mal, pero en realidad está bien. Entonces, son procesos que son bien difíciles de entender, pero entre más tengan ese eco y entendimiento, más van a poderlo vincularlo, creo yo. Ok, wow. Mucha tarea, Son 100 pero... pesos. Mucha tarea, pero wow, o sea, me dejas una perspectiva completamente diferente de cómo tiene que ser la lucha. O sea, porque mi lucha al principio... Ay, bien Hitler. My friend. Yo dije, a ver, y de hecho, aquí ya conociste a mi papá, fue el que me guió un poquito, porque yo estaba así como un poquito frustrado, y me dijo, a ver, ponte a ver quiénes fueron los regidores hace 3 años, ¿no? Y quiénes son los diputados locales ahorita, y quiénes son los senadores por parte de Guanajuato ahorita, y quiénes fueron hace 6 años, y quiénes fueron hace 12, y tenía mucha razón con siempre son los mismos. O sea, se reciclan entre ellos. Entonces, si logro empezar a meter esa semillita a través de ellos, pues tal vez algún día uno me hace caso, ¿no? Pero esto que dices de conectar con grupos de empresarios y con más juventudes y con otros grupos de activistas, como que le da más propósito pero también es mucha más chamba. Pero lo cual está muy interesante y es algo que estaría padre ver quién más le entra a este rollo y quién más se ha dado cuenta del tema. Y hay un tema bien, bien cañón. Al final de cuentas, quienes solicitan esos nuevos fraccionamientos, esos nuevos cambios de uso de suelo, no son los que están dentro. A ellos se los solicitan gente de afuera. Entonces, si también comenzamos a direccionar esos esfuerzos a que el inversionista voltee a ver otros lugares y otras formas de desarrollo, que no sea obligado por un código territorial o por una ley de cambio climático, sino por entendimiento, y qué mejor que venga de alguien de fuera, ¿no? O sea, que tengas la posibilidad de entrar y decirle, oye, mira, no soy autoridad, pero soy un ciudadano como tú, y creo que yo sé que tú tienes esa diversificación de hay inversiones, de capital, etcétera, te propongo esto. O sea, creo que también muchas veces nos desvinculamos de lo de alrededor y solo vemos el tema de autoridad. Insisto, es súper vital, pero el momento en el que la autoridad voltea y te vea sumando de manera horizontal, también da otro peso muy diferente a la toma de decisiones. Si en algún punto toca estar dentro de ese tema, hacerlo mejor. Claro, totalmente. Y yo creo que lo mejor, al menos desde mi perspectiva, es poder salir después de estar en un puesto público, que te hagan todas las investigaciones, todo, salgas limpio y tengas la posibilidad de decir, pues yo me salí porque la neta, yo estoy ahí por el tema ambiental, no porque yo me vea ni de diputada, ni de... No, yo estoy que no estaría mal tener tu por diputada. El tema, no. Pero la neta es que no, aquí estoy bien. Y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, ya ahorita que estoy afuera, me encanta poder venir aquí, encontrar mi banda, platicar y todo. Eso es creo que lo que le tenemos que tirar a que los servidores públicos estén en un momento afuera, pero cuando estén, dentro, pero cuando estén afuera sean compañeros de lucha, pero que cuando estén adentro, Y que nos sabes digan, hazla que así, tengas, hazla así, marca no, este lugar, sí, la toca neta, esta puerta. poder decir, y cuando los veas otra vez adentro, decir, yo sé que, o sea, tengo la confianza de que está partiéndosela por hacer las cosas chidas, ¿no? Entonces, yo creo que el momento en el que dejemos de ver el tema del servicio público como, punto y aparte y diferente, como tu trabajo normal, porque todo mundo tenemos broncas en la chamba y todo mundo tenemos aciertos y errores, creo que ahí está la clave también para ciudadanizar ese tipo de toma de decisiones mejor. Creo que ha sido, ahorita conforme tú fuiste platicando, he podido ir uniendo como pedacitos de la experiencia que llevamos nosotros como Planeta B, increíbles. O sea, empezaste con la plática de cómo fue tu involucramiento con la COP.
Entonces fue así de wow, o sea, nosotros estamos entrando en ese mundo que nosotros no conocíamos hace un año. Bueno, tal vez hace un año ya tenemos noción bien de qué era, pero no estábamos involucrados. Y luego hablas de ir conectando y como no soltar la lucha, ir haciéndolo horizontal. Y me recuerda mucho lo que siento cuando estoy con Caro, cuando estoy con Ernesto, cuando estoy con Omar, con toda esta bandita que conocí. Justo, bueno, que conocimos y que nos hemos relacionado muy bien a raíz de estos tipos de eventos. Y entonces, pues es como el no dejar esta lucha. Me recuerda a otras pláticas que hemos tenido con Iván de la Lanza, que diseñó el sistema de COVID en la Ciudad de México, que nos dice, pues es que el sistema más bien la lucha de movilidad de los colectivos ciclistas en la Ciudad de México lleva 30 y tantos años, ¿no? Exacto. Y luego hablamos con Pablo Montaño y nos platica lo mismo en Guadalajara. Entonces, ok, si aquí en León no lo hay, nos toca honrar a los que ya lo construyeron de fuera. Y nos toca crearlo o darle continuidad o darle ese impulso para que tal vez en 10 años los Alexei y Benjas que lleguen en ese momento ya sean los abanderados del movimiento. Claro, totalmente. Y estamos honrando lo que tú has construido, lo que han construido todos los que vinieron desde antes, que si bien nosotros desde ahorita sentimos que hubo una ruptura generacional, pues como conectarlo y conectarnos con todos los que ya, o sea, todas las Mari Carmens que estuvieron en esa generación del 2009, de las COPs 15, de todas esas, para poder pues impulsar y que no se vuelvan luchas individuales, que siento que es lo más peligroso este movimiento, porque creces, empiezas tu trabajo profesional y ya tienes hijos, la familia, y ya pues, y se apaga, se van apagando todos y pues es muy importante ir regenerando estas luchas y estas activistas que pues poco a poco hemos ido creciendo y cada vez espero que seamos más. Pero que no nos vayamos apagando conforme vamos creciendo. Sino que simplemente sean como el abuelito de Bart de los Simpsons. Platicando. No, y la neta, yo creo que lo principal es aguante. O sea, broncas va a haber, decepciones va a haber, pero mientras más aguante y aguante y aguante tengas, dentro del servicio público te toca aguantar el triple y la neta, o sea, digo, yo les podría hablar más de veces llorando a mi casa, ¿qué? Digo, o de otras vomitando bilis, o de otras peleándome, sí sabes, pero ¿te ponías peda al final, que no, tú no. No, de coraje, la neta es que sí llegué a tener cosas que sí. Insisto, yo creo que por salud mental también después de 9 años, qué chido, porque si en algún punto sabía ya, yo creía, sí, porque te esperaba todo el tiempo y mis navidades checando la calidad del aire y los cohetes y sí sabes, entonces, ay, no. O sea, yo tuve 9 años del 1 de enero estar hablando con la ESMAOD a las 8 de la mañana para ver la calidad del aire, y toda mi familia dándose el abrazo y yo, entonces, la neta es que deberíamos estar en los calles marchando. Sí, o yo quería ir a apagar todas las fogatas a las 12 de la noche, entonces, en Salamanca, por ejemplo, sí me aventaba yo con los inspectores, los operativos a subir viejitos, pero ¿sí saben que en Salamanca se queman viejitos? ¿Se queman? No, pero eran viejitos reales, años viejos, sí se escuchó súper horrible. Mundo salvaje. No, en Salamanca hay una tradición de ciudad, de que se hace cada año un viejito que es un señor con ropa vieja, relleno de cohetes y de basura. Wow. Y lo sientan, sí, porque como casi no hay contaminación en Salamanca, pues hay que buscar más. Entonces lo sientan afuera antes se hacía de cada casa, a ese viejito relleno de cohetes y basura, con una máscara y un sombrero, desde el 31 de diciembre a las, 12 del día, ¿no? Y a las 12 de la noche salen todos a respirar las PM10 y PM2.5 y viendo cómo se quema el año viejo. Esa era la tradición en Salamanca. Entonces a mí me tenían subiendo viejitos a la camioneta rellenos de cohetes. Entonces aquí son. Mi parte cohetera. De tradición. Sí, pirómana. ¿Ustedes sí llegaron a tronar cohetes? Yo soy súper Bueno, era súper piromaníaco, la neta. O sea, sí es algo que me encantaba. Y ya, o sea, hay cosas que mi lado ambientalista ha tenido que apagar. Sí, los pecados ambientales, creo. O sea, por ejemplo, a mí me gustaban mucho las corridas de toro de chiquito. O sea, y son el tipo de cosas que tanto por imagen pública como por congruencia propia, pues ya no, o sea, ya tengo 10 años que no voy. Y eso que no estoy en este movimiento ambientalista tanto tiempo. Pero bueno, quiero cerrar con una última pregunta. Ahorita nos estás contando todos los problemas de, pues ahora sí que estrés y ecoansiedad que vivías estando en la administración pública. Sí.
vi ese capítulo. ¿Cómo lidiabas con ello? Porque es algo que notamos mucho con nuestra audiencia, que es el, no manches, desde los 7 años me cuentan estas historias y nomás no veo que nada cambie. ¿Cómo tú lidiaste desde esta parte con ese problema de ansiedad? Yo tengo tema de ansiedad con eso y con el tema de participación. A mí también me genera mucha ansiedad la banda que no escucha las noticias, por ejemplo. Y es un pedo mío, porque casi nadie, por ejemplo, y yo sí todo el tiempo estoy que esto. Entonces, a mí se me junta el tema del ambientalismo y que a la banda no le gusta estar informada de lo que generalmente pasa. Y luego genera esa ansiedad cuando ves que pues eres uno en un buen, de que pues no. Entonces yo creo que a mí la ansiedad se me quitó con los golpes de realidad del día a día en la chamba. Y es cuando justo esto les contaba que yo traía el rush del protocolo de Kioto y etcétera, y llegaba y teníamos que prender una camioneta juntando 2 cables para ir a atender un reporte, ¿no? Entonces... Se robaban las camionetas. Abrirlo con una chorla, y ya no es cierto. No, o sea, el tema de que no había en qué camioneta o... Aparte, me imagino, si esa era la condición de la camioneta, me imagino todo el... Sí, claro, o sea, escape, es que es un tema, entonces, a mí por lo menos personalmente esa ansiedad se me quitó cuando vi todo lo que hay por resolver previo a eso. A mucha gente le podría dar más. Pero creo que a mí me genera más tema de, pues es que le tengo, o sea, alguien lo tiene que hacer. Fíjate, ¿sabes? que es un tema recurrente, no sé si es la experiencia de Alexei, pero siento menos ansiedad en los que actúan que en los que se quedan en el, me quedo en el trance de la noticia. O sea, los que yo sé que están en el mundo activista son los que menos sufren. Y los que apenas se van enterando del tema son los que se paralizan, claro, horrible. Sí, totalmente. Y yo creo que es ese tema, porque ya llega un punto en el que tampoco te vas a pelear o sea, por ejemplo, yo en la universidad un día hice una manifestación en contra de Sabritas y dejé yo sola de comer Sabritas y les hablaba al 01800 porque no había dónde reciclar las bolsas de papitas, a pesar de que ahí decían que eran reciclables. No cambió nada, solamente me perdí de papitas durante un año. Entonces después empecé a ver que pues es que el tema no está, si te generas solamente en eso y te quedas tú encerrado en ese enojo y en esa rabia, pues obviamente los de Sabritas me decían chito que te horror. Entonces, pues es mejor empezar a ver por qué no hay, qué está pasando, dónde está la legislación, qué onda, pues igual ya está hay un área de negocio que hay que hacer, o sea, hay un buen de cosas que hacer, que yo creo que ese es el punto. En el momento en el que te das cuenta de que hay un buen de cosas que hacer, y si te pierdes en la ansiedad de que esto va a valer gorro, pues ahí te quedas. Si por el contrario te pones a chambearle y a planear y a buscar y a leer y cada vez va viendo más que leer y cada vez va viendo más cosas, llega un punto en el que tienes tanta chamba y tanto en qué concentrarse que la ansiedad se convierte en chamba. Hasta pueden encontrarlo en su pasión o en a qué se pueden dedicar, ¿no? Porque aquí decimos, no importa que tú seas un abogado, un diseñador, un economista, en esta lucha hay para todos, está parejísimo y tú como diseñador de contenido puedes armar contenido muy fregón para que le llegue a muchas personas. O como abogado, que tenemos uno en el equipo, te puedes involucrar en cómo modificar las leyes para que actúen a favor del medio ambiente. Entonces, aquí cabemos todos y todas y todes. Entonces, bienvenidos los talentos, porque es una lucha que van a estar de todos los perfiles. Exactamente. Y una ansiedad que hay que contagiar para que pueda haber más gente chambeando. Para canalizarla positivamente. Exactamente. Muy bien, Mari Carmen. Pues... los dejamos, en verdad, Mari Carmen... Estuvo fascinante. Maestra Mari Carmen, estas 2 horas casi. Aquí tienes tu casa. Cuando quieras cualquier cosa, si quieres ser co-host en algún día que quieras entrevistar a alguien. Sí. Vayan a Vivero, yo tengo un vivero, por cierto. Sabemos la planta que patrocina. Pero con gusto podemos armar que transmitan un programa desde el vivero, inviten ahí a su invitado. Va que va. Los dejamos, nos vemos la próxima semana con más entrevistas, con más pláticas, ojalá que sean de 2 horas. Y bueno, @Planeta de Podcast en todas nuestras redes, chequen nuestro blog. Ojalá que también te sumes en alguna entrada al blog, ahí también estás bienvenida. Gracias. Y recuerden, el único planeta B en este mundo. Bye.